Recientemente se ha encontrado un trozo de costilla de ballena en una mina de Carolina del Norte. No es gran cosa, alguien podría pensar. ¿Por qué una ballena no puede ser minera, verdad? Pero este fragmento ofrece a los científicos un vistazo único a las interacciones entre tiburones prehistóricos y ballenas de hace unos 3 a 4 millones de años. El asunto es que 3 marcas de dientes embellecen la costilla e indican que una vez la ballena fue mordida muy fuerte por un animal con una mandíbula superpoderosa. A juzgar por el espacio entre las marcas de dientes, que tiene unos 6 centímetros, este animal podría ser un tiburón de dientes gigantes. Estoy hablando del megalodón. O podría ser una especie diferente de tiburón que existía en ese tiempo. La curvatura de la mandíbula del tiburón muestra que el animal era relativamente pequeño, de entre 4 y 6 metros de largo. En cuanto a la ballena, parece ser el antepasado de una gran ballena azul o yubarta. Los investigadores están asombrados. No suelen encontrar evidencia de interacción y comportamiento animal preservada en el registro fósil. Después de examinar la muestra, concluyeron que el tiburón debió haberse ido con un bocado, pero la ballena sobrevivió porque la mayor parte del fragmento fósil está cubierto con lo que se conoce como hueso tejido. Se forma rápido en respuesta a una infección localizada. Este tipo de hueso no es particularmente fuerte, y más tarde, el cuerpo lo remodela en tejido óseo compacto. Pero esto lleva bastante tiempo. La presencia de este hueso significa que la curación fue incompleta y la ballena falleció entre 2 y 6 semanas después del desafortunado encuentro. Sin embargo, su muerte podría no haber estado relacionada con la infección y la lesión. Solo un puñado de fósiles muestran este tipo de interacciones entre animales antiguos. A menudo puedes encontrar marcas de mordeduras en huesos que indican que el cadáver del animal fue carroñado. Pero este fósil es uno de los pocos ejemplos que no solo muestran una herida infligida por otro animal, sino que también demuestran que la presa sobrevivió. Todos los fósiles son emocionantes para los paleontólogos. Sí, necesitan salir más. Pero algunos pueden parecer aterradores para las personas comunes. Por ejemplo, mira esta imagen de brazos de tentáculo y cabezas de forma octagonal. Cuando apareció por primera vez en los medios de comunicación, los usuarios de Internet afirmaron que era algún organismo antiguo que había venido del espacio. Otros pensaron que la historia era falsa, pero tanto la imagen como el fósil son reales. El fósil es una placa de mortalidad o una representación fosilizada de un evento de extinción masiva de una o varias especies. Este fósil en realidad contiene más de una docena de especímenes de un tipo de organismo marino llamado crinoide. A pesar de su apariencia, los crinoides no eran plantas, sino animales marinos. Esta especie en particular vivía en lo profundo del mar. Los crinoides estaban relacionados con las estrellas de mar, los erizos de mar y las ofiuras. Estas criaturas podían adherirse al fondo marino con tallos compuestos por discos porosos y flexibles, conectados por tejido blando. Los tallos eran huecos y allí se encontraba el sistema nervioso del animal. Los crinoides absorbían oxígeno a través de pies tubulares de paredes delgadas y generalmente alcanzaban una longitud de más de 20 centímetros y tenían 5 brazos adornados con estructuras tentaculares de apariencia plumosa. Se alimentaban de plancton y material orgánico desprendido. Aunque estos hallazgos fósiles parecen ser muy emocionantes, pocos especímenes en el registro fósil confundieron tanto a los científicos como el monstruo de Tully. Esta curiosa criatura marina tenía un hocico parecido a una trompa con dientes y ojos dispuestos en una varilla rígida. Pero lo más extraño de todo es que ha sido imposible clasificarla. Los investigadores han estado considerando una variedad de organismos, por ejemplo, gusanos segmentados, babosas nadadoras y criaturas primitivas parecidas a anguilas, desde que se descubrió el monstruo en 1966. Incluso han intentado conectarlo con algunas especies de peces sin mandíbula que tienen una estructura parecida a una columna vertebral. Un equipo de científicos de Japón ha utilizado escáneres láser de alta resolución para examinar la anatomía de los fósiles del monstruo de Tully en 3 dimensiones. Concluyeron que el enigmático fósil podría ser, después de todo, un invertebrado. Y aún así, la verdadera identidad de la criatura sigue siendo esquiva. En los años 50, el cazador de fósiles aficionado Francis Tully encontró la huella fantasmal de un organismo con forma de torpedo y una gran aleta caudal en los yacimientos fósiles de Mason Creek en Illinois. Tully nunca había visto nada similar a la criatura torpedo. Llevó su hallazgo al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los paleontólogos que trabajaban allí también estaban desconcertados.
Desde entonces, los científicos no han podido determinar dónde encaja la criatura en el árbol filogenético. En 1741, un explorador y capitán llamado Vitus Jonassen Bering lideró una expedición para cartografiar la costa de Alaska. El barco en el que iba naufragó en lo que más tarde se conoció como la isla de Bering. La mitad de la tripulación sobrevivió gracias al descubrimiento de una vaca marina extremadamente grande, la Hydrodamalis gigas. Al poder alimentarse con la carne de estos animales, los marineros lograron construir una embarcación pequeña a partir de los restos del naufragio y regresaron a casa. En el viaje, un científico que estaba entre ellos pasó su tiempo documentando los animales y plantas que habían encontrado. La vaca marina fue particularmente interesante porque, sin ella, la tripulación no habría sobrevivido. Estos animales medían más de 8 metros de largo y pesaban alrededor de 10 toneladas. Todas las vacas marinas pertenecen al orden Sirenia, unos mamíferos marinos más relacionados con los elefantes que con las vacas. El científico las describió con piel negra, una cabeza pequeña y extremidades delanteras rechonchas. Esas vacas marinas flotaban en la superficie del agua y masticaban algas. Después de que la información sobre estos animales se difundió, las expediciones de comercio de pieles de nutrias marinas utilizaron ese depósito conveniente. Las vacas marinas eran dóciles y podían ser cazadas fácilmente. En pocas palabras, 27 años después de que el científico los mencionara, esos animales fueron llevados a la extinción. Pero esa no es la parte más triste. El registro fósil revela una historia mucho más profunda y oscura. Fósiles de vacas marinas se han descubierto en todo el mundo, desde Japón hasta México. Esto significa que el animal prosperó en los vastos lechos de algas marinas alrededor de todo el borde del Pacífico Norte. Ese pequeño grupo descubierto por la expedición probablemente fueron los últimos restos de una población que alguna vez fue mucho más grande y saludable. Lo más probable es que la caza aborigen ya hubiera reducido el número de estos animales a niveles cercanos a la extinción. Y el golpe final vino de los cazadores occidentales. Los parientes vivos más cercanos de esas antiguas vacas marinas rara vez son cazados hoy en día, aunque también están en peligro de extinción. Para algunos, estos asombrosos fósiles pueden parecer un poco perturbadores. Tienen forma de lentejas y pertenecen a animales llamados numulites. Vivieron y prosperaron en un mar poco profundo y cálido que cubría parte de Egipto hace unos 40 millones de años. El nombre numulites sugiere que los especímenes más grandes se asemejan a monedas. Y en el folclore egipcio, incluso se les llama dinero de los ángeles. Estas criaturas tienen una estructura simple de una sola célula, lo que contrasta con su esqueleto súper intrincado. Mira esta serie de espirales y de volutas superpuestas. Cada voluta se divide en una multitud de diminutas cámaras. Los numulites pueden crecer hasta 10 centímetros de diámetro. Y aún así, son animales unicelulares relacionados con las amebas. ¿Cómo y por qué crecieron tanto? La razón podría ser sus relaciones simbióticas con otros organismos más pequeños. En el caso de las especies modernas, tales simbiontes son algas unicelulares diminutas de color marrón dorado llamadas diatomeas. Los caparazones de los numulites son algo transparentes y, dado que son planos, tienen una gran superficie para la luz necesaria para que las diatomeas realicen la fotosíntesis. Por algunas razones, los científicos aún están debatiéndolas, la presencia de simbiontes vegetales en animales que habitan en el mar fomenta el crecimiento de un esqueleto calcáreo en los anfitriones. Por lo tanto, el tamaño gigantesco de los numulites en Egipto podría deberse a su estrecha relación con las diatomeas simbióticas. Tiene sentido, ¿no? Un dato curioso. Las especies de numulites evolucionaron muy rápido y sus fósiles cambiaron de una capa de sedimentos a la siguiente. De modo que la piedra caliza utilizada para las pirámides de Giza está tan repleta de estos fósiles que se la conoce como piedra caliza numulítica. Esta piedra caliza también contiene dos tipos de numulites, los más pequeños, o lentejas de los esclavos, y los más grandes, o dinero de los ángeles. Pero no son diferentes especies, sino diferentes etapas en el ciclo de vida de una única especie. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar.
Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad, e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes.
Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. En las montañas mexicanas existe una antigua especie de maíz que es el doble de grande que una mazorca promedio y tiene unas raíces aéreas sorprendentes. Estas gotean una baba que podría revolucionar la agricultura y finalmente poner fin a todos esos químicos tóxicos. Los habitantes locales han cultivado este maíz misterioso durante más de 2000 años, pasando la tradición de generación en generación. Un científico en Oaxaca escuchó sobre este maíz de tamaño gigante y decidió investigarlo. Cuando finalmente lo encontró, no podía creer lo que estaba viendo. Este cultivo era como algo sacado de un mito. Alcanzaba una altura de 4 o 5 metros con extraños dedos sobresaliendo de sus tallos. Y escucha esto, esos dedos goteaban una baba espesa y pegajosa que actuaba como un autofertilizante. Basta de agregar fertilizantes artificiales al suelo. Es algo importante porque la mayoría de los granos de cereal no pueden fijar sus propios niveles de nitrógeno, por lo que los agricultores tienen que empaparlos con fertilizantes ricos en nitrógeno. Esto no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino también costoso. Pero con este nuevo moco de maíz podríamos resolver un problema sistemático en nuestras fuentes de alimentos. Es como un truco biológico que podría revolucionar la agricultura tal como la conocemos. Los lugareños llaman a esta superplanta maíz solotón. Por cierto, básicamente fue un secreto para el resto de México hasta los años 80. Tomó otros 30 años para que un equipo de investigadores estudiara este maíz tan genial. Sabían que necesitaban la ayuda de la comunidad, así que construyeron un laboratorio justo donde los locales pudieran colaborar. El maíz secreta un moco que contiene bacterias capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en una forma que la planta puede absorber. Eso significa que puede obtener el 80% de su nitrógeno del aire, básicamente el santo grial de la agricultura. Pero por supuesto, algunas personas tuvieron que arruinar la diversión discutiendo sobre quién tiene los derechos de este maíz mágico. Se llama biopiratería y no está bien. Los pueblos indígenas que han cuidado de este cultivo durante siglos están diciendo, oigan, esto no es solo un cultivo, es parte de nuestra cultura y patrimonio. Desafortunadamente el maíz solotón aún no se está utilizando porque no cumple con los estándares industriales modernos, pero los científicos están trabajando en cruzarlo con otras variedades para ver si pueden obtener lo mejor de ambos mundos.
Ya han reducido el tiempo de crecimiento a la mitad y aumentado la absorción de nitrógeno al 40%, pero estiman que tomará algunas generaciones más estabilizar un híbrido de maíz. Imagina si pudiéramos utilizar el nitrógeno atmosférico para otros granos de cereal como el arroz o el trigo. Eso sería enorme para reducir los fertilizantes artificiales que dañan nuestro medio ambiente. Es increíble pensar que un maíz poco conocido de una montaña brumosa en México podría potencialmente resolver el hambre mundial. Esto solo demuestra que la diversidad es esencial para nuestra supervivencia. Hablando de plantas que pueden ayudarnos a sobrevivir en el futuro, ¿sabías que Marte podría ser el lugar perfecto para que crezcan verduras de hoja verde? El suelo allí está lleno de hierro, lo que significa que nuestras verduras favoritas podrían prosperar. Y con el futuro de la Tierra luciendo un poco incierto, no es mala idea empezar a pensar en otros planetas donde podríamos vivir. Desafortunadamente, la mayoría de esos sitios son demasiado calientes para sustentar vida. En serio, Venus puede alcanzar hasta 482 grados Celsius. Eso es más caliente que el punto de fusión del metal. Pero Marte es diferente. Aunque ahora es un desierto frío, hace miles de millones de años estuvo cubierto de agua y tal vez incluso de vida. Los científicos ya están estudiando qué plantas podrían crecer en el suelo marciano y resulta que la lechuga, cebollas, col rizada, guisantes, ajo e incluso los dientes de león, sí, esa mala hierba en tu patio trasero, podrían sobrevivir allí. La espinaca es otra gran opción gracias a todo el hierro que hay en el suelo. ¿Quién sabe? Quizá algún día todos estemos comiendo microverduras marcianas en caso de que el maíz olotón no pueda cubrir todas nuestras necesidades. Otra superplanta que puede ayudarnos en el futuro es el bambú. Y aunque países como China, Japón, Filipinas, Tailandia e Indonesia son conocidos por consumir sus deliciosos brotes, en las islas también son un favorito local. En Bangladesh incluso tienen un plato tradicional hecho con bambú. No es de extrañar que lo llamen el rey de los vegetales. Es delicioso y está lleno de beneficios para la salud. Además, solo media taza puede cubrir el 11% de tus necesidades diarias de potasio. Si tienes la suerte de encontrar brotes de bambú frescos, inclínate por aquellos que sean firmes y pesados con una base ancha. Y no dejes que se vuelvan verdes. Eso significa que han estado expuestos al sol demasiado tiempo y tendrán un sabor amargo. Si te sientes aventurero, incluso puedes cosechar tus propios brotes, digamos en Hawái. Pero el bambú no solo se trata de comida, tiene muchas cosas geniales. Es la planta de más rápido crecimiento en la Tierra. Algunos tipos pueden crecer varios pies en solo un día, más de 2,5 centímetros cada hora, gente. Además, el bambú es totalmente sostenible y renovable porque se propaga como un incendio. Un bosque de bambú crece mucho más rápido que un bosque de árboles, así que es básicamente el superhéroe del reino vegetal. Ahora bien, algunas personas dicen que el bambú puede producir hasta un 35% más oxígeno que un montón de árboles juntos. Y presta atención a esto, el bambú puede reemplazar la madera en casi cualquier cosa que puedas imaginar. En serio, hay miles de productos de bambú que son igual de buenos que sus equivalentes de madera. Estamos hablando de artículos de papel y pulpa, pisos, instrumentos musicales, muebles, materiales de construcción, lo que sea, el bambú lo tiene cubierto. Pasemos a algo serio. Según investigadores británicos, apenas estamos arañando la superficie de lo que las plantas pueden hacer por nosotros. Primero tenemos las superplantas. ¿Sabías que los vegetales en tu plato alguna vez fueron simplemente cultivos comunes? Pero en la naturaleza hay plantas increíblemente resistentes que han desarrollado resistencia a todo tipo de plagas y enfermedades. Los mejoradores de plantas están trabajando para cruzar estos cultivos silvestres con nuestros cultivos domesticados, haciéndolos igual de resistentes mientras nos brindan todos los beneficios que amamos. Es un esfuerzo global con países como Brasil, China e India liderando la iniciativa. Y con la población mundial proyectada a superar los 9.000 millones, estas superplantas podrían ser un salvavidas total. Lo siguiente en la lista, las plantas medicinales. Desde hace siglos sabemos que las plantas pueden curarnos, pero ¿realmente estamos aprovechando al máximo sus beneficios? Existen más de 28.000 especies de plantas con usos medicinales, pero menos del 16% de ellas se están usando efectivamente en la medicina. Es una locura, la industria vale miles de millones y países como Alemania ya están adoptando remedios herbales, pero debemos ser cuidadosos. Hay muchos productos dudosos que podrían causar más daño que beneficio. Y luego tenemos las bananas en esteroides. Bueno, no realmente.
Pero, ¿sabías que en realidad podríamos hacer las bananas más grandes y mejores? Al modificar sus genes, no te preocupes, todo es seguro y legal. Los científicos pueden crear bananas que sean resistentes a enfermedades y plagas y que incluso puedan crecer en climas más duros. Eso significa más comida para todos. Por último, pero no menos importante, resulta que la inflamabilidad de las plantas es sumamente importante cuando se trata de prevenir incendios forestales y todo el daño que pueden causar. Pero no te preocupes, el fuego es en realidad un proceso natural en algunos ecosistemas. Los científicos están en una misión para identificar familias de plantas que puedan resistir incendios y crear paisajes más resilientes. Estas incluso podrían usarse como cortafuegos naturales, ahorrando valiosos recursos. Ahora conoce la cinchona. No es tu planta alimenticia típica, pero tiene un gran potencial. La corteza de este árbol es el ingrediente secreto para hacer quinina, que se usa para curar la malaria. Y escucha esto, fueron los indígenas quechuas de Perú quienes les enseñaron a los recién llegados cómo usarla. También hay historias muy locas sobre la cinchona. ¿Has oído hablar de los leones enfermos masticando la corteza? ¿O del león febril que bebió de un estanque con corteza de cinchona y se curó al instante? Pero seamos realistas, estas leyendas probablemente son solo personas tratando de hacer una historia ya genial aún más impresionante. En fin, la cinchona es una heroína, pero no todos los héroes usan capa. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala, la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos. Pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera.
Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval.
Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el 2560 AC. Imagina lo larga que es la historia del antiguo Egipto. Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma.
Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut.
Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Es así que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada, pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Di sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural.
Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. Hace 54.000 años existió un grupo interesante que vivía en cuevas. Un padre y una hija junto con otros parientes cercanos. Y lo más genial es que fueron la primera familia de neandertales que conocemos. Un equipo de científicos estudió el ADN de sus dientes y huesos para aprender más sobre esa sociedad humana temprana. Y esta investigación mostró algo muy interesante, y es que probablemente vivieron en estas cuevas al mismo tiempo. Había 11 neandertales que vivían juntos en una cueva, y otros 2 en otra cueva que estaba cerca. En total eran 13, 8 adultos y 5 niños. Junto con su ADN, los científicos también encontraron sus herramientas de piedra y huesos de animales. Los neandertales son los parientes humanos antiguos más cercanos a nosotros. Su cráneo era largo y aplanado si lo comparas con el cráneo del Homo sapiens, que es más globular. También tenían este específico y prominente borde supraorbital sobre los ojos. Puedes reconocerlos fácilmente por su rostro, ya que la parte central de la cara sobresalía hacia adelante, además de tener una nariz grande y ancha. Algunos creen que su nariz era una forma de adaptación a la vida en entornos fríos y secos. Cuando el interior de la nariz es más grande, humedece y calienta mejor el aire que respiras. A diferencia de nosotros, ellos no tenían mucho mentón. Además, las marcas de rasguños en sus dientes frontales nos indican que los neandertales los utilizaban como una tercera mano cuando preparaban alimentos y trabajaban con los materiales que utilizaban. Sus cuerpos eran fuertes y musculosos, con hombros y caderas anchos. Su altura promedio era de 1,52 a 1,73 metros con un peso de 60 a 80 kilogramos. Su apariencia corpulenta con huesos cortos en los brazos y las piernas minimizaba la superficie de su piel, protegiéndolos mejor del frío. Su esperanza de vida era de unos 30 años, aunque algunos lograban vivir más. Los neandertales habitaron en regiones de las actuales Europa y Asia durante más de 350.000 años. Desaparecieron hace alrededor de 40.000 años.
De esa misma época son los rastros del Homo sapiens hallados en Europa. Sus familias consistían en grupos unidos de 10 a 20 personas, mucho menos que la población de cualquier comunidad humana antigua o moderna. Se parece más al tamaño de los grupos de especies en peligro de extinción. Estos neandertales habitaban en sus cuevas dentro de pequeñas comunidades, pero no vivían aislados del resto de su especie. Dependían de los demás para sobrevivir. Cuidaban unos de otros, especialmente a aquellos que no podían cuidarse por sí mismos. Por otro lado, sus cuevas no eran tan primitivas como podríamos imaginar. Por ejemplo, tenían un hoyo cerca de las hogueras y probablemente lo usaban para calentar agua. Además, organizaban su espacio. Tenían zonas para dormir, partes de la cueva donde dejaban la basura y lugares donde hacían herramientas de piedra y preparaban su comida. Recorrían los valles de los ríos para cazar a sus presas, como bisontes, ibises, caballos y otros animales. Eran hábiles a la hora de planificar sus estrategias. Algunos estudios mostraron que estaban al tanto de los patrones de migración de los renos. Entonces, planificaban sus acciones de acuerdo al lugar a donde se podrían desplazar sus presas. Uno de los animales más grandes a los que solían cazar era el mamut lanudo. Ya lo conoces, era un pariente de los elefantes modernos cubierto de pelo con un peso de más de 5 toneladas que se extinguió hace mucho tiempo. Y los estudios mostraron que los mamuts lanudos y los neandertales compartían algunas características genéticas. No es tan sorprendente cuando lo piensas bien. Ambas especies se desarrollaron a partir de antepasados africanos antes de lograr adaptarse a los climas fríos y duros de Eurasia durante la Edad de Hielo. Por lo tanto, enfrentaron condiciones similares y se extinguieron aproximadamente al mismo tiempo. Los neandertales también utilizaban piedra para hacer herramientas, similares a las que otros humanos primitivos usaban, como raspadores y hojas hechas de escamas de piedra. Estas herramientas que los científicos encontraron en las cuevas que estudiaron fueron creadas utilizando las mismas materias primas. Eso significa que las comunidades probablemente interactuaban entre sí de alguna manera. Hasta el siglo XX, muchos pensaban que los neandertales eran muy diferentes de los humanos modernos, considerando su genética, su apariencia física y su comportamiento. Pero los descubrimientos más recientes sobre estos fósiles euroasiáticos bien conservados han demostrado que algunos eran iguales a los seres humanos actuales. Los neandertales vivieron antes y durante la última edad de hielo, en algunos de los lugares más duros en los que los humanos han vivido jamás. Además de hacer herramientas y cazar animales, recolectaban plantas de su entorno. Comían verduras cocidas con bastante frecuencia. Su capacidad para mantenerse vivos durante decenas de miles de años durante la última edad de hielo es un buen ejemplo de cómo los humanos pueden adaptarse a casi cualquier situación. Los neandertales hicieron el primer arte rupestre que conocemos. Los científicos exploraron 3 cuevas españolas en las que vivían y todas ellas tenían pinturas negras y rojas de puntos, animales y símbolos geométricos, junto con huellas de manos y grabados. Estas pinturas se hicieron hace más de 60.000 años. Dado que los Homo sapiens llegaron a Europa 20.000 años después, podemos asumir que los neandertales eran la única especie humana en el continente en ese momento, por lo que debieron haber sido ellos quienes crearon este arte. Además, estas cuevas estaban a 700 kilómetros de distancia unas de otras, por lo que se supone que todos los neandertales las conocían, y las pinturas eran parte de su tradición. También eran grandes aficionados a la moda. Hacían sus propias joyas, algunas de ellas con garras de águilas. Los ejemplos más tempranos que se han encontrado tienen casi 130.000 años de antigüedad. También es muy probable que usaran pigmentos para camuflarse o para decorar su cuerpo. Por otro lado, los Homo sapiens no fueron la única especie que utilizó el fuego. Los investigadores analizaron más de 140 sitios de hogueras en toda Europa y se dieron cuenta de que los neandertales también utilizaron el fuego durante mucho tiempo. Los restos incluían carbón, huesos quemados y artefactos de piedra calentados. Los neandertales utilizaban el fuego para cocinar alimentos y hacer herramientas. Pegaban palos de madera a pedazos de roca con un pegamento de origen natural. Dado que quemar la corteza de los árboles de abedul era la única forma de hacer este líquido pegajoso, los neandertales debieron haber sido capaces de controlar el fuego. La mayoría de las personas imaginan que los neandertales gruñían, pero eso no es cierto.
Tampoco sonaban exactamente como nosotros. Su gran pecho, su postura y la forma de su garganta hacían que tuvieran una voz que era más fuerte y aguda que la de los humanos actuales. Tal vez no tenían un vocabulario sofisticado como nosotros, pero podían usar un discurso complejo porque tenían el hueso hioides. Es este pequeño hueso que tenemos en el cuello y que soporta la raíz de nuestra lengua. Esta característica es la que nos permite hablar y cantar. Los neandertales eran más parecidos a nosotros de lo que podríamos esperar. Algunos creen que incluso construían barcos para poder navegar a través del Mediterráneo. Y no es que los neandertales hayan vivido en esta región, se hayan extinguido y luego hayan aparecido los humanos modernos. Parece que ambos grupos efectivamente se encontraron hace unos 100.000 años en la península arábiga o en el Medio Oriente. Eso ocurrió cuando los primeros grupos de humanos modernos se estaban trasladando desde África. Los científicos analizaron el ADN de una de las mujeres neandertales que vivieron hace más de 50.000 años y descubrieron que incluía genes de los humanos modernos. Algunas características que tenemos, como el color de piel y de cabello, el estado de ánimo y los patrones de sueño, están relacionados con la cantidad de luz solar que recibimos. Los neandertales vivieron en Europa y Asia durante mucho tiempo antes de que los humanos modernos llegaran allí, por lo que estaban acostumbrados a recibir menos luz solar en comparación con los que venían de África. Los neandertales tenían rasgos diferentes debido a su exposición a menos luz solar, y estos rasgos se transmitieron a su descendencia cuando tuvieron hijos con humanos modernos. En otras palabras, algunos de los rasgos que tenemos hoy están determinados por los genes de los neandertales. Por ejemplo, quienes son búhos nocturnos a menudo tienen genes neandertales. Además, alrededor del 1% de los neandertales tenían piel clara, cabello rojizo y quizás incluso pecas. Todo ocurrió en 1708. El 8 de junio, el galeón español San José regresaba a España desde el Caribe. En total había 17 barcos. El capitán del San José sabía que iban a tener problemas, ya que había embarcaciones inglesas merodeando por la zona. Sabía que irían tras el tesoro cargado en los barcos. El precio del botín del Nuevo Mundo era tan astronómico que podía dar un vuelco al curso de los acontecimientos históricos en Europa. Para estar a salvo, el galeón español debía llegar a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, pero lamentablemente otras cosas estaban predestinadas para el San José. 4 barcos ingleses aparecieron y el galeón simplemente no pudo escapar de ellos. No había más remedio que dar la vuelta y luchar. Entonces todo el caos comenzó. Banderas rojas que indicaban que la batalla había empezado, cañones disparando, olor a pólvora. Nadie sabe exactamente cómo terminó todo. Al anochecer era difícil ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Lo único que quedó en la historia fue el hundimiento del San José. Después, el silencio. No es de extrañar que este, al ser el buque insignia, fuera el galeón de mayor importancia estratégica. Llevaba una cantidad insana de metales preciosos como oro y plata, perlas y gemas como esmeraldas. Todo eso fue a parar al fondo del océano durante los 3 siglos siguientes. Pero, ¿cómo es que este tesoro perdido se volvió tan legendario? En primer lugar, las estimaciones económicas realizadas por los científicos conmocionaron a la gente. Al parecer, el barco transportaba entre 7 y 12 millones de pesos. Traduzcámoslo al dinero de hoy. Sí, puede que no sea la riqueza que tiene Elon Musk, pero ronda los 10.000 millones de dólares. Con esa cantidad podrías regalarte un par de jets privados, todo un aparcamiento de Lamborghinis y una mansión de lujo, y aún te sobrarían muchos billetes. Puede que pienses que todo se ha oxidado como los trozos encontrados en el Titanic, pero cuando se trata de oro, las cosas funcionan de otra manera. El Titanic no llevaba oro, o al menos no mucho. Las joyas que había en él eran objetos personales. Y lo mejor del oro es que nunca reacciona con el oxígeno. Esto significa que el metal auténtico no se oxida ni se empaña. Así que si tu collar de oro se oscurece un poco, es un signo revelador de que no es del metal puro, sino una aleación, lo que también es genial, por cierto, ya que se puede limpiar fácilmente. Volviendo al tesoro perdido del San José, se supone que las monedas de oro, incluso más de 300 años después, deberían tener el mismo aspecto que el día en que se acuñaron.
Ahora, volviendo al lugar donde supuestamente se hundió el barco, ¿recuerdas que te dije que el capitán quería ir a la costa donde hoy está Colombia? Bueno, el 4 de diciembre de 2015, el barco fue efectivamente encontrado en las aguas de ese país. Como ocurre con muchas otras cosas importantes hoy en día, el mundo se enteró por un tuit. Lo publicó el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. La gente llevaba décadas buscando el San José, y cuando por fin fue encontrado, se hizo más popular y empezaron a surgir más mitos sobre él. Una de las leyendas la contó el propio señor Santos. Tras el hallazgo de los restos del naufragio, hubo una breve entrevista radiofónica. La cosa es que el descubrimiento fue bastante inesperado. Mucha gente dedicó mucho tiempo y esfuerzo a buscar ese pecio, y muchos de ellos incluso perdieron la esperanza de encontrarlo. Juan Manuel Santos contó cómo lo descubrieron. En un acto oficial en las afueras de Colombia, fue abordado por un hombre. Se parecía al famoso escritor Hemingway. Llevaba barba y pelo blancos. Lo único que quería ese sujeto con aspecto peculiar eran 2 minutos del tiempo de Santos. El presidente accedió y lo escuchó. Lo que ocurrió a continuación fue increíble. El hombre sacó un mapa antiguo, más exactamente una copia cuidadosamente enmarcada, y le dijo al presidente que nadie más lo conocía. El sujeto señaló un punto. Dijo que era la ubicación exacta del tesoro y que ese lugar no aparecía en ningún otro mapa. Incluso garantizó que sabía dónde estaba el botín. La historia parecía loca y de espadachines. Pero quien quiera que fuese ese hombre resultó tener razón. Su identidad sigue siendo un misterio para todos, pero de algún modo ese sujeto encontró la financiación, determinó la zona que había que inspeccionar e incluso llegó a reunirse con el presidente. Ok, el San José estaba repleto de oro y quien lo encontrara se haría asquerosamente rico para el resto de su vida. Sin embargo, seamos realistas. Es imposible que una persona corriente pueda descubrir un tesoro así, ya que requiere demasiado esfuerzo y fondos. Pero, ¿y si lo tuyo es la casa de botines y quieres ir a buscarlo? Bueno, creo que tengo una historia sobre gente corriente que busca e incluso acaba encontrando un verdadero tesoro. Conoce a Forrest Fenn, un excéntrico millonario que escondió un tesoro de entre 1 y 5 millones de dólares. El valor exacto no fue identificado. Ya ves, incluso el propio señor Fenn dijo que nunca trató de tasarlo. Dentro del cofre había 265 águilas y águilas dobles de oro americanas, monedas antiguas, pepitas de oro, lo que se te ocurra. Forrest escondió el cofre en las montañas rocosas y anunció la búsqueda del tesoro en 2010. Ahora centrémonos un poco en un mapa y veamos lo vasta que son las montañas rocosas. Básicamente los buscadores de tesoros debían barrer 2 países, tanto Estados Unidos como Canadá. Al principio era una pequeña búsqueda del tesoro de la que solo sabían un par de aventureros, pero tiempo después se convirtió en toda una competición, ya que decenas de miles de personas salieron en busca del botín. Según una investigación, a lo largo de la década, unas 350,000 personas probaron suerte buscando el cofre misterioso. Para anunciar la búsqueda, Forrest Fenn utilizó un poema de 24 versos. Este contenía algunas pistas que la mayoría de los cazadores de tesoros no lograron descifrar. Estaba tan bien escondido que tardaron 10 años en descubrirlo. También había un blog llamado Thrill of the Chase, y el 6 de junio de 2020, el señor Fenn publicó por fin la tan esperada noticia. El tesoro había sido encontrado. El propio Forrest admitió que cualquiera que leyera atentamente las instrucciones del poema podría haberlo hallado. El texto creó un gran revuelo en internet, con muchos usuarios intentando descifrar las 9 pistas que contenía. Algunos de ellos incluso sugirieron las posibles claves para descifrar el enigma. Esas especulaciones podrían haber ayudado a la persona que finalmente encontró el tesoro. Al principio, ni siquiera el propio Forrest Fenn sabía quién había descifrado todos los códigos del poema, logrando atravesar el denso bosque y recuperando el cofre. El afortunado buscador prefirió permanecer en el anonimato.
y lo único que se supo en un principio fue que se trataba de un hombre del este de Estados Unidos. El ganador envió una fotografía a Forrest Fenn y así la búsqueda del tesoro quedó oficialmente concluida. Algún tiempo después, sin embargo, se reveló la verdad. Se trataba de Jack Stuff, antiguo periodista y estudiante de medicina. El tesoro estaba escondido bajo un dosel de estrellas en un bosque de las montañas rocosas. La vegetación allí es exuberante, por lo que el cofre estaba oculto en las profundidades. Este nunca había sido movido del lugar donde fue escondido originalmente, y aún se desconoce su ubicación exacta, pero sabemos que el tesoro estaba escondido en Wyoming. Jack admitió que no todos los tesoros anunciados se encontraban en el cofre. Faltaban una pequeña rana de oro en un collar y un anillo de esmeralda española. Forrest encontró la rana en su colección y se la dio a Stuff, pero no halló el anillo. La búsqueda del tesoro creada por Forrest Fenn puede parecer extravagante, pero él mismo explicó por qué decidió iniciarla. Lo único que decía tener en mente era dar esperanza a la gente. Existen muchos mitos en torno a la que posiblemente sea la mayor estructura jamás construida por el ser humano, la Gran Muralla China. Algunos dicen que es tan grandiosa que es visible desde el espacio. Otros afirman que se puede ver desde tan lejos como la Luna. Otras teorías incluso que sus constructores fueron dejados en su interior. Pero bueno, siento decepcionarte, pero todas estas impresionantes historias no son más que mitos. Sin embargo, incluso con estos relatos desmentidos, la Gran Muralla China es una estructura impresionante y realmente sobrecogedora. Así que permíteme contarte su verdadera historia. En la actualidad, China es uno de los países más poblados del mundo, con 1.400 millones de habitantes. También es una de las naciones más antiguas. Cuenta con 3.500 años de historia escrita ininterrumpida, pero su civilización ya existía mucho antes. Existe la teoría de que mientras que el continente europeo, por ejemplo, llegaron muy probablemente humanos procedentes de África, China no fue poblada por colonos llegados de otro lugar. Algunos creen que la civilización china se formó a partir de los habitantes locales de la Edad de Piedra que vivían en el territorio desde la prehistoria. Y ahora, la Gran Muralla. Es realmente grande incluso para los estándares actuales. Se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros. Para imaginarlo mejor, es casi 5 veces la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, o incluso un poco mayor que la distancia entre los polos norte y sur. Ni siquiera en los tiempos modernos se ha construido nada tan grande. Por supuesto, no se tardó un solo día en construir la Gran Muralla China. 2. Continúa. De hecho, la muralla se estuvo construyendo durante siglos. Quizás sepas que las ciudades antiguas tenían murallas a su alrededor para protegerse de los invasores. Sí, las ciudades chinas también las tenían. El primer emperador chino unió el país en el 220 a.C. y tuvo una idea brillante pero muy ambiciosa: convertir todas las murallas de las ciudades en una enorme que defendiera la frontera del país de los ataques del norte. Un general de confianza dirigió la construcción, reclutando a un gran grupo de trabajadores, soldados, plebeyos y convictos. En aquella época, la muralla se construía con tierra apisonada y madera. En algunos lugares estratégicamente importantes, las secciones de la muralla se solapaban para proporcionar la máxima seguridad. Los muros tenían una altura media de 8 metros. Pero la Gran Muralla aún no tenía el aspecto de construcción que conocemos hoy. Cada emperador siguiente retomaba el proyecto, reforzando la muralla y ampliándola, reparándola, pero también modernizando las técnicas de construcción. Algunos la construyeron con ladrillos, otros con bloque de granito y mármol. Las torres de vigilancia y las plataformas tampoco estuvieron ahí desde el principio. Las añadieron los emperadores Ming. Las atalayas permitían comunicarse con las demás partes de la muralla mediante mensajes de humo y fuego. Así pues, la construcción es bastante inconsistente en cuanto a materiales, pero eso solo le añade más encanto y demuestra cuánto esfuerzo y tiempo llevó a hacerla. La razón de que algunas partes de la muralla lleven siglos en pie y sigan en buen estado es la harina de arroz glutinoso. Resulta que este pegajoso mortero de arroz es casi como el cemento. Es muy resistente e impermeable y sella los ladrillos tan herméticamente que ni siquiera la maleza furtiva puede crecer entre ellos. También puedes observar que algunos ladrillos tienen inscripciones grabadas. Estas fueron dejadas por los obreros que construyeron la muralla.
Su finalidad era garantizar la calidad. Contienen información como la ubicación, la cantidad y los funcionarios responsables. Así, en caso de problemas con la calidad de los materiales o la construcción, se sabría quién debía responder por ello. Recientemente, un grupo de investigación ha revisado documentos históricos oficiales de la dinastía Ming que gobernó China entre los siglos XIV y XVII. Encontraron registros de puertas secretas en la Gran Muralla, así que decidieron encontrarlas. Utilizaron un robot volador para capturar fotos continuas con una resolución centimétrica. Fotografiaron el 90% de la muralla construida durante la dinastía Ming y descubrieron los restos de más de 220 puertas secretas a lo largo de la construcción. Algunas de ellas tienen una anchura y altura específicas que solo permiten el paso de una persona. Otras son lo suficientemente grandes como para permitir el paso de 2 caballos al mismo tiempo. Pero, ¿por qué están ahí las puertas? El objetivo principal de la Gran Muralla era proteger al país. Construir puertas que dejaran entrar al enemigo sobacaría el objetivo de tener una muralla. Así que, por supuesto, las puertas eran pasadizos secretos. Encajaban perfectamente con el entorno topográfico y la salida exterior estaba camuflada con ladrillos, de modo que casi no se distinguían. La muralla nunca fue solo un muro defensivo y nunca estuvo completamente cerrada. Podía abrirse a voluntad. También era una estructura utilizada para el comercio, la comunicación entre el interior y el exterior, y por supuesto para la defensa y el espionaje. Algunas puertas se utilizaban para comerciar con el otro lado. A través de otras pequeñas, una persona se escabullía para espiar el enemigo que vivía al otro lado. Las puertas ocultas también eran útiles para un ataque repentino. Como recordarás, algunas estaban camufladas con ladrillos en el exterior. La salida era tan indistinguible que el enemigo no tenía ni idea de dónde se encontraba exactamente. La entrada interior para los soldados chinos era hueca. Así podían atravesar la muralla y romper la puerta de salida camuflada desde dentro, iniciando su ataque sorpresa. Aunque el objetivo principal era impedir que los forasteros entraran en la ciudad, la muralla no era demasiado eficaz en ese aspecto. Se podía escalar o rodear. Por ello, estaba vigilada en todo momento, y los guardias daban señales a las tropas si veían acercarse al enemigo. Además, el muro proporcionaba más tiempo para movilizar y aumentar las fuerzas del país o atraer a las tropas enemigas a una posición estratégica difícil. La construcción se detuvo a finales del siglo XIX. La muralla perdió su importancia estratégica y militar debido a los avances tecnológicos. A lo largo de los siglos hasta hoy, solo el 8% de la Gran Muralla se encuentra en buen estado. El resto está dañado. Además, alrededor de 1/3 de la construcción ha desaparecido sin dejar rastro debido tanto a la erosión natural como a los daños humanos. Podría decirse que ahora es solo una muralla bastante buena. Como recordarás, las primeras partes se construyeron con tierra apisonada y madera. Y estos no son los materiales más infalibles si hablamos de miles de años. Además, los métodos agrícolas destructivos convirtieron grandes zonas en un desierto y contribuyeron a la erosión. Por otro lado, en el siglo pasado se retiraron muchos ladrillos de la construcción para utilizarlos en la construcción de granjas y casas. La muralla está siendo deconstruida piedra a piedra aún hoy, pero esta vez por los turistas. Bastantes de ellos se llevan una roca como recuerdo. En total son muchas piedras, teniendo en cuenta que más de 10 millones de turistas visitan la Gran Muralla cada año. Desde 1987, la muralla es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que pone en relieve su extraordinaria importancia para la humanidad. Es uno de los 56 sitios del Patrimonio Mundial de China, que tiene el segundo lugar entre los países con monumentos protegidos por la UNESCO. ¿Quién es el primero? El primer puesto, con 58 sitios del Patrimonio Mundial, pertenece a Italia. ¿Y sabías que la muralla no es solo una famosa atracción turística, sino también el lugar donde se celebra el Maratón de la Gran Muralla? Se trata de un maratón que se creó en 1999 y es uno de los más exigentes del mundo. Lo ha adivinado bien. La gente corre a lo largo de la muralla, incluidos todos los escalones. Hay 3 distancias, así que los participantes pueden correr un maratón completo de 42 kilómetros, un medio maratón de 21 kilómetros o simplemente hacer una carrera divertida de 8 kilómetros y medio. ¿Recuerdas el 2011? Bueno, juega conmigo.
Un buzo está listo para sumergirse en las profundidades del río Musi, ubicado en el corazón de una isla indonesia. Él es uno de entre muchos que han encontrado artefactos increíbles en el fondo del río. Poco a poco, buzos y pescadores descubren una civilización sumatrana perdida desde hace mucho tiempo. Conocido como la Isla del Oro, el reino de Srivijaya probablemente fue uno de los más cercanos a un verdadero Eldorado que ha existido. Sin embargo, desapareció a finales del siglo XIII, y hasta hace poco los investigadores ni siquiera sabían la ubicación exacta del reino. Imagina una civilización construida sobre un río, un verdadero mundo acuático según los arqueólogos que han estado estudiando Srivijaya. Las casas, los mercados y los lugares de culto eran construidos sobre pilotes de madera por encima del nivel del agua. Los ciudadanos se movían como los venecianos modernos, en barcos simples. Srivijaya era conocido como un reino rico e importante. Existió desde el siglo VII hasta el siglo XI después de Cristo. Era parte de la ruta de la seda, y cualquiera que viajara de este a oeste tenía que pasar por la ciudad. Sus reyes eran inteligentes y lograron controlar el estrecho de Malaca, lo que permitió que la ciudad tuviera el control total de las rutas comerciales de la región. Si acaso, seguro que estaban honrando el nombre de la ciudad. Srivijaya se traduce del sánscrito como victoria próspera o simplemente glorioso. El reino fue un importante puesto comercial de la antigüedad. Estaba estratégicamente ubicado entre las rutas comerciales más influyentes del mundo antiguo, lo que significa que sus ciudadanos se volvieron extremadamente ricos. Las antiguas sociedades acaudaladas solían exhibir excesivamente su oro y metales preciosos. A menudo los utilizaban como ofrendas para sus deidades o para forjar grandes estatuas, para hacer joyas para reyes y reinas y decoraciones para sus palacios. Srivijaya no era diferente. Los buceadores indonesios locales que han estado explorando medio kilómetro del río Musi cerca de la ciudad de Palembang han encontrado algunas pruebas. Hasta ahora han descubierto una estatua de Buda de tamaño natural, joyas incrustadas con gemas preciosas, campanas de templo, espejos, jarras doradas y otros artículos. No se han realizado excavaciones arqueológicas oficiales en el área, por lo que estos artefactos son los primeros elementos del imperio Srivijayan que se han encontrado. Sean Kingsley, un arqueólogo marítimo británico que ha informado sobre estos descubrimientos, dice que está realmente sorprendido. Durante mucho tiempo la gente ha estado especulando sobre la verdadera riqueza de Srivijaya, y parece que los rumores se han confirmado. Estamos comenzando desde cero, dijo. No sabemos qué ropa usaba la gente de Srivijaya, cuáles eran sus gustos, qué tipo de cerámica les gustaba para sus utensilios para comer. A pesar de que este descubrimiento ha generado entusiasmo en la comunidad científica, también tiene un lado negativo. Los buceadores y pescadores venden los artefactos recuperados en el mercado internacional de antigüedades antes de que los arqueólogos puedan echarles un vistazo. Los investigadores podrían intentar comprar algunos objetos, pero son vendidos por millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de la información que conocemos sobre este El Dorado del Este ha sido aprendida de las cuentas de los comerciantes de la ciudad. Estas descripciones dicen que Srivijaya era un reino de serpientes come humanos y loros multilingües. Eso es raro. Algunos dicen que sus volcanes activos le daban a la ciudad una vista misteriosa y enigmática, y todas las historias enfatizan la cantidad de oro disponible allí. Los informes de viaje eran una forma común de describir ciudades en la antigüedad. En caso de que no lo sepas, así es como comenzó originalmente la leyenda de El Dorado. Cuando los exploradores europeos comenzaron sus excavaciones en tierras subamericanas en la década de 1500, se corrió la voz de que una civilización amazónica solía pintar a su líder en oro como ofrenda a poderes superiores. La leyenda del hombre dorado comenzó a extenderse rápidamente por Europa. Resultó que solo era una práctica ceremonial de una civilización precolombina, no tenía nada que ver con la tierra del oro infinito. Nadie sabe qué provocó la decadencia del imperio Srivijaya. Algunos especulan que sus volcanes activos podrían haberlo engullido, o tal vez las casas de madera construidas sobre el río eventualmente se hundieron. Quizás si los buzos continúan recuperando objetos perdidos desde el fondo del río, los arqueólogos puedan descubrir qué le sucedió a la ciudad.
parece ser bastante común en la historia del mundo. Algunas civilizaciones antiguas desaparecieron sin dejar rastro, como sucedió con la civilización maya, por ejemplo. Los mayas lograron construir uno de los imperios más grandes en la América precolombina. Se creía que era el hogar de más de 2 millones de personas y floreció durante más de 6 siglos. Su repentina desaparición es algo que molesta a arqueólogos y científicos por igual. Los mayas comenzaron a establecerse en Sudamérica desde el año 1500 a.C. Su civilización abarcó la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Se cree que construyeron alrededor de 40 ciudades en la cúspide de su imperio. También desarrollaron un complejo sistema de jeroglíficos que se ha estudiado desde que fue descubierto por los científicos modernos. Los mayas eran ingenieros, astrónomos y agricultores brillantes. Eran personas posnómadas que se establecieron en vastas áreas de tierras de cultivo donde podían cultivar maíz y otros tipos de verduras. Los arqueólogos aún están aprendiendo mucho sobre la civilización maya al examinar sus ruinas. La ciudad de Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, es uno de los sitios mayas más importantes descubiertos hoy en día. El sitio está compuesto por un total de 26 ruinas y es hogar de una pirámide mundialmente famosa conocida como el Castillo. Consiste en una serie de terrazas cuadradas con escalinatas en cada uno de los 4 lados del templo. Fue construido como un homenaje a la serpiente emplumada, una divinidad de esa cultura. Los mayas eran genios arquitectónicos, de tal manera que lograron construir una pirámide que proyecta una sombra particular. Más específicamente, en la tarde, durante los equinoccios de primavera y otoño, la pirámide proyecta varias sombras triangulares que crean la ilusión de una serpiente emplumada que se arrastra hacia abajo. Y crearon esto sin la tecnología que tenemos hoy. La ciudad es tan increíble que desde 2007 es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. El imperio maya prosperó durante más de 6 siglos debido a su sabio sistema de gestión de recursos y conocimientos astronómicos. Fueron capaces de predecir con precisión los eclipses y con la ayuda de su tecnología rudimentaria incluso podían localizar Venus y Marte. Tenían todo lo necesario para prosperar mucho más tiempo del que realmente lo hicieron. Es por eso por lo que la caída de los mayas intriga tanto a los científicos modernos. Nadie ha podido entender completamente qué llevó a su desaparición. Es decir, hasta un descubrimiento reciente. Un estudio realizado por la NASA afirma que puede explicar lo que podría haber sucedido. Los científicos han descubierto una muestra de polen atrapado durante más de 1200 años en antiguas capas de sedimento lacustre, que se remonta a la época justo antes del colapso de la civilización. El análisis ha revelado algo completamente nuevo sobre los mayas. En lugar de las supuestas afirmaciones de que los mayas desaparecieron debido a una terrible enfermedad o algún conflicto prolongado en la región, podría haber sucedido debido a la desforestación. Quizá para construir todo su imperio tuvieron que cortar muchos árboles. Sin ellos, su suelo podría haberse erosionado y todas sus tierras fértiles podrían haberse vuelto poco a poco y gradualmente estériles. Según científicos de la NASA, las temperaturas en la región podrían haber aumentado alrededor de 6 grados, y a partir de ese punto la tierra se habría vuelto aún más seca y los cultivos más difíciles de crecer. Básicamente la NASA dice que los mayas no podían hacer la única cosa que los hacía prosperar, que era la agricultura, y su reino comenzó a declinar. Oh, sí, y esta teoría fue respaldada por otro hallazgo. Los arqueólogos encontraron esqueletos de la época del imperio, los cuales mostraban signos prominentes de desnutrición. Esta teoría realmente podría arrojar nueva luz sobre la historia maya. Podría explicar qué provocó la caída de una civilización tan poderosa. ¿Qué dices? ¿Qué teoría te parece verdadera? ¿Realmente habremos logrado descubrir la razón de la caída del imperio maya?